Capítulo 19. 18 de julio de 2552. Calendario militar. Sigma Octanus 4, más rápido, gritó el cabo Arland. ¿Quiere morir en el barro, Morin, diablos? No, señor. El soldado Finch aplastó el acelerador y los neumáticos del Bartok giraron en el lecho del río. Lograron afianzarse y el vehículo avanzó derrapando a través de la grava, a través de la ribera y hacia la orilla arenosa. Arland se amarró en la parte trasera del Bartok, con una mano sujeta a la enorme ametralladora de cadena de 50 milímetros del vehículo. Algo se movió en la maleza detrás de ellos. Arland disparó una ráfaga sostenida. El sonido ensordecedor de la vieja confiable le sacudió los dientes en la cabeza. Helechos, árboles y enredaderas explotaron y se astillaron cuando los disparos atravesaron el follaje. Entonces ya nada se movía. Finch hizo rebotar el Bartok a lo largo de la orilla, su cabeza moviéndose de un lado a otro mientras se esforzaba por ver a través del aguacero. «Somos blancos fáciles aquí, cabo», gritó Finch. «Tenemos que salir de este agujero y volver a la cresta, señor». El cabo Arland buscó una salida de la garganta del río. «Walker». Sacudió al soldado Walker en el asiento del pasajero, pero Walker no respondió. Agarraba su último lanzacohetes Jackhammer con un agarre de muerte, sus ojos mirando fijamente hacia adelante. Walker no había dicho una palabra desde que esta misión salió mal. Arland esperaba que se recuperara. Ya tenía a un hombre herido. Lo último que necesitaba era que su especialista en armas pesadas fuera un enfermo cerebral. El soldado Cochrane yacía a los pies del cabo, sosteniendo sus tripas con las manos manchadas de sangre. Había recibido disparos durante la emboscada. Los alienígenas utilizaban algún tipo de arma proyectil que disparaba agujas largas y delgadas que explotaban segundos después del impacto. Las entrañas de Cochrane eran carne. Walker y Finch lo habían llenado de bioespuma y lo habían pegado con cinta adhesiva, incluso lograron detener la hemorragia, pero si el hombre no acudía pronto a un médico, ya estaba muerto. Casi todos habían sido asesinados. El escuadrón había abandonado la base de asalto Bravo hace 2 horas. Las imágenes de satélite mostraban que el camino estaba despejado hasta el área objetivo. El teniente Kasky incluso había dicho que era una corrida de leche. Se suponía que debían instalar sensores de movimiento en la cuadrícula 13×24, solo ver qué había allí y volver. Un simple trabajo de espionaje, así lo había llamado el teniente. Lo que nadie le dijo a Kasky fue que los satélites no estaban penetrando muy bien la lluvia y el dosel de la selva de esta bola de pantano. Si el teniente hubiera pensado en ello, como el cabo Arland estaba pensando en ello ahora, se habría imaginado que algo andaba mal al enviar a 3 escuadrones en una corrida de leche. El equipo no era inexperto. El cabo Arland y los otros ya habían luchado contra el Covenant antes. Sabían cómo matar a los grunts. Cuando se agrupaban por centenares, sabían que tenían que pedir apoyo aéreo. Incluso habían derribado a algunos de los Jackals del Covenant, los que tenían escudos de energía. Tenías que flanquear a esos tipos, eliminarlos con francotiradores. Pero nada de eso los había preparado para esta misión. Habían hecho todas las cosas bien, maldita sea. El teniente incluso había hecho que sus Bartoks bajaran 5 kilómetros por el lecho del arroyo antes de que el terreno se volviera demasiado escarpado y resbaladizo para los vehículos todoterreno blindados. Hizo que los hombres se revolcaran el resto del camino a pie. Se movieron suave y silenciosamente, casi arrastrándose a través del fango hasta la depresión que se suponía que debían revisar. Cuando llegaron al lugar, no se trataba de otro sumidero lleno de lodo. Una cascada se precipitaba en una piscina de una gruta. En la pared habían sido tallados arcos y sus bordes estaban muy desgastados. Había unos pocos adoquines, dispersos alrededor de la piscina, y la cubierta de esas piedras eran pequeñas esculturas geométricas. Eso es todo lo que vio el cabo Arland antes de que el teniente ordenara que él y su equipo se retiraran. Quería que instalaran los sensores de movimiento donde tuvieran una línea de visión clara hacia el cielo. Probablemente por eso seguían vivos. La explosión había empujado a Arland y a su equipo al fango. Corrieron hasta donde habían dejado al teniente, encontraron lodo vidrioso fundido, un cráter y algunos cadáveres en llamas y pedazos de esqueletos carbonizados. Vieron otra cosa, un contorno en la niebla. Era bípedo, pero mucho más grande que cualquier otro humano que Arland hubiera visto alguna vez. Y curiosamente, parecía que llevaba una armadura que le recordaba a las planchas de cota de malla medieval, incluso llevaba un gran escudo metálico de forma extraña.
Harlan vio el resplandor de un arma de plasma en proceso de regeneración, y eso fue todo lo que necesitó ver para ordenar una retirada a toda velocidad. Harlan, Walker, Cochran y Fincher retrocedieron, corriendo, disparando a ciegas sus rifles de asalto. Grunts del Covenant los habían seguido, llenando el aire con esas pistolas de aguja, arrasando la jungla mientras explotaban diminutos fragmentos de navajas de afeitar. Arland y los demás se detuvieron y cayeron a cubierta, chapoteando en el espeso y rojo barro, mientras un Banshee del Covenant les pasaba por encima. Cuando se recuperaron, Cochran recibió un disparo en el estómago. Los Grunts los habían alcanzado. Cochran se estremeció, su costado explotó, y luego se derrumbó. Cayó en estado de conmoción tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Harlan, Fincher y Walker se precipitaron y devolvieron el fuego. Mataron a una docena de los pequeños bastardos, pero siguieron viniendo más, sus ladridos y gruñidos resonaban por la jungla. «Alto el fuego», había ordenado el cabo. Esperó un segundo, luego lanzó una granada cuando los Grunts se acercaron. Sus oídos seguían sonando, corrían, arrastrando a Cochran con ellos, y sin mirar atrás. De alguna manera habían regresado al Bartok, y se habían largado de allí, o, al menos, eso es lo que estaban tratando de hacer. «Por allí», dijo Fincher, y señaló un claro en los árboles. «Eso tiene que llevar a la cresta». «Adelante», dijo Harlan. El Warhawk se deslizó lateralmente y luego corrió por el terraplén, tomó aire y aterrizó en el suave limo de la jungla. Fincher esquivó algunos árboles y empujó al Bartok por la ladera. Emergieron en la línea de la colina. «Eso estuvo cerca», dijo Harlan. Pasó una mano embarrada por su pelo, deslizándola hacia atrás. Golpeó a Fincher en el hombro. Fincher saltó. «Soldado, deténgase. Intente conectar con la base de asalto Bravo en la banda estrecha». «Sí, señor», contestó Fincher con voz vacilante. Miró al casi catatónico soldado Walker y agitó la cabeza. Harlan examinó a Cochran. Los ojos del soldado Cochran revolotearon, rompiendo el barro que tenía en la cara. «¿Ya regresamos, cabo?» «Casi», contestó Harlan. El pulso de Cochran era constante, aunque en los últimos minutos su cara se había decolorado. El herido parecía un cadáver. «Maldita sí», pensó Harlan, «se va a desangrar». Harlan puso una mano tranquilizadora en el hombro de Cochran. «Aguanta un poco. Te curaremos en cuanto lleguemos al campamento». Ellos tenían naves de descenso en Bravo. Cochran tenía una oportunidad, aunque muy pequeña, si lo llevaban de regreso a los cirujanos de combate en el cuartel general, o mejor aún, a los doctores de la Armada en las naves en órbita. Por un momento, Harlan quedó deslumbrado con visiones de sábanas limpias, comidas calientes y 1 metro de armadura entre él y el Covenant. «Nada más que estática en el enlace, señor», dijo Fincher, rompiendo el ensueño de Harlan. «Tal vez la radio fue impactada», murmuró Harlan. «Sabes que esas agujas explosivas lanzan un montón de metralla. Probablemente, también tenemos astillas de esa cosa dentro de nosotros». Fincher examinó sus antebrazos musculosos. «Genial. Hay que movernos», dijo Harlan. Las llantas del Bartok giraron, se agarraron y el vehículo se movió rápidamente a lo largo de la cresta. El terreno parecía familiar. Harlan incluso divisó 3 juegos de huellas de Bartok. Sí, este era el camino por donde el teniente los había traído. 10 minutos y estarían de vuelta en la base. No más preocupaciones. Se relajó, sacó un paquete de cigarrillos y sacó uno. Sacó la tira de seguridad y golpeó el extremo para encenderlo. Fincher aceleró el motor y subió a la cima de la cresta, cruzó y patinó hasta detenerse. Si no fuera por la neblina, habrían visto todo desde este lado del valle, la exuberante alfombra de selva en el valle, el río serpenteando a través de él y en el lejano conjunto de colinas, un claro salpicado de emplazamientos de cañones fijos, empalizadas de alambre de cuchillas y estructuras prefabricadas, la base de asalto Bravo. Su pelotón había excavado parcialmente en la ladera de la colina, para reducir al mínimo la huella del campamento y proporcionar un lugar donde pudieran almacenar sus municiones con seguridad y lugares de descanso. Un anillo de sensores rodeaba el campamento para que nada se les acercara sigilosamente. Detectores de radar y de movimiento conectados a baterías de misiles tierra-aire. Una carretera discurría a lo largo de la cresta lejana, 3 kilómetros más abajo estaba la ciudad costera, Côte d'Azur. El sol atravesó la neblina y el cabo Harlan vio que todo había cambiado. No era niebla o neblina.
Se alzaba humo en columnas desde el valle, y no había más selva. Todo había sido quemado hasta los cimientos. Todo el valle estaba cubierto de carbón ardiente. Había cráteres de color rojo brillante en forma de panal en las laderas. Buscó a tientas sus binoculares, se los acercó a los ojos, y se congeló. La colina donde había estado el campamento había desaparecido, había sido arrasada. Solo quedaba una superficie espejada. Los lados de las colinas adyacentes brillaban con una capa de vidrio agrietado. El aire estaba lleno de pequeñas aeronaves del Covenant a lo lejos. En el suelo, los grunts y los jackals buscaban supervivientes. Unos pocos marines corrían en busca de refugio, había cientos de heridos y muertos en el suelo, indefensos, gritando, algunos de ellos tratando de huir a gatas. ¿Qué encontró, señor?, preguntó Finche. El cigarrillo cayó de la boca de Harland y se le enganchó en la camisa, pero no apartó los ojos del campo de batalla para despejarlos. No queda nada, susurró. Una forma se movió en el valle, mucho más grande que los otros grunts y jackals. Su contorno era borroso. Harland trató de enfocar los binoculares en él, pero no pudo. Era lo mismo que había visto en la cuadrícula 13x24. Los grunts le daban un amplio espacio. La cosa levantó su brazo, todo su brazo parecía una gran arma, y un perno de plasma golpeó cerca de la orilla del río. Incluso desde esta distancia, Harland escuchó los gritos de los hombres que se habían escondido allí. Dejó caer los binoculares. Nos largamos ahora mismo, dijo. Dale la vuelta a esta bestia, Finche. Pero, se han ido, susurró Harland. Están todos muertos. Walker gimoteaba y se mecía de un lado a otro. Nosotros también estaremos muertos, a menos que te muevas, dijo Harland. Ya tuvimos suerte una vez hoy. No la presionemos. Sí. Finche dio marcha atrás al Bartok. Sí, algo de suerte. Retrocedió por la ladera de la colina y bajó al Bartok del terraplén y regresó al lecho del arroyo. Sigue el río, le dijo Harland. Nos llevará hasta el cuartel general. Una sombra se cruzó en su camino. Harland se retorció y vio a un par de banshees del Covenant de alas rechonchas descender tras ellos. «Muévete», le gritó a Finche. Finche pisó el acelerador del Bartok y salpicó su estela con plumas de agua. Rebotaron sobre las rocas y coleó a través del arroyo. Pernos de plasma golpearon el agua junto a ellos, explotando en vapor. Pedazos de roca resonaron del lado blindado del vehículo. «Walker», gritó Harland. «Usa esos jackhammers». Walker se acurrucó, se dobló en su asiento. Harland disparó la ametralladora de cadena. Trazadoras cortaron el aire. Las aeronaves las esquivaron ágilmente. La ametralladora pesada solo era precisa a distancias razonablemente cortas, y ni siquiera eso con Finche haciendo rebotar el Bartok por todas partes. «Walker», gritó. «Vamos a morir si no pones esos misiles en el aire». Le habría ordenado a Finche que agarrara el lanzador, pero tendría que detenerse para agarrarlo, eso, o intentar conducir sin manos. Si el Bartok se detuviera, serían blancos fáciles para esas aeronaves. Harland miró hacia las riberas del río. Eran demasiado empinadas para el Bartok. Estaban atrapados en el río sin cobertura. «Walker, haz algo». El cabo Harland disparó la ametralladora de cadena otra vez hasta que sus brazos se entumecieron. No era bueno, las banshees estaban demasiado lejos, eran demasiado rápidas. Otro perno de plasma golpeó, directamente enfrente del Bartok. El calor bañó a Harland. Ampollas le pincharon la espalda. Gritó, pero siguió disparando. Si no hubieran estado en el agua, ese plasma habría derretido los neumáticos, probablemente los habría freído a todos. Un estallido de calor y una columna de humo estalló cerca de Harland. Por una fracción de segundo pensó que los artilleros del Covenant habían encontrado su blanco, que estaba muerto. Gritó incoherentemente, sus pulgares atascándose en los botones del gatillo de la ametralladora de cadena. La Banshee a la que le apuntaba destelló, y luego se convirtió en una bola de fuego y metralla que caía. Se giró, con la respiración entrecortada en el pecho. No les habían dado. Cochran se arrodilló a su lado. Con un brazo se agarraba el estómago y con el otro brazo el lanzador del jackhammer en el hombro. Sonrió con los labios manchados de sangre y giró para seguir a la otra aeronave. Harland se agachó, y otro misil salió disparado directamente sobre su cabeza. Cochran se rió, tosiendo sangre y espuma. Lágrimas de júbilo o dolor.
Harland no podía decirlo, se le salían de los ojos. Se desplomó hacia atrás y dejó que el humeante lanzador se le escapara de la mano. La segunda Banshee explotó y se hundió en la selva, 2 kilómetros más, gritó Finche. ¡Aguanta! Giró el volante y el Bartok se desvió del lecho del arroyo y rebotó en la ladera de la colina, una y otra vez, y se deslizó sobre un camino pavimentado. Harland se inclinó y tocó el cuello de Cochrane en busca de pulso. Estaba allí, débil, pero aún estaba vivo. Harland miró a Walker. No se había movido, sus ojos estaban cerrados. El primer impulso de Harland fue dispararle en ese mismo momento. El maldito holgazán bastardo cobarde casi les cuesta la vida, no. Harland estaba medio sorprendido de que no se hubiera congelado también. El cuartel general estaba adelante. Pero el estómago del cabo Harland se hundió al ver humo y llamas ardientes en el horizonte. Pasaron el primer punto de control armado. La caseta de vigilancia y los búnkeres habían sido destruidos, y en el barro había miles de huellas de Grunt. Más atrás, vio un círculo de sacos de arena alrededor de un pedazo de granito del tamaño de una casa. 2 marines les hicieron señas. Mientras se acercaban en el Bartok, los marines se pusieron de pie y saludaron. Harland saltó y les devolvió el saludo. Uno de los marines tenía un parche en el ojo y la cabeza vendada. El hollín manchaba su cara. Señor, dijo. Es bueno verlos, muchachos. Se acercó al Bartok. ¿Tienen una radio que funcione en esa cosa? Yo no estoy seguro, dijo el cabo Harland. ¿Quién está a cargo aquí? ¿Qué ha pasado? El Covenant nos golpeó duro, señor. Tenían tanques, apoyo aéreo, miles de esos pequeños tipos Grunt. Vitrificaron el cuartel principal. La oficina de comando. Casi consiguen llegar al búnker de municiones. Miró hacia otro lado por un momento y su único ojo se volvió vidrioso. Unimos fuerzas y luchamos contra ellos. Eso fue hace 1 hora. Creo que matamos a todos. No estoy seguro. ¿Quién está a cargo, soldado? Tengo un hombre herido de gravedad. Necesita ser evacuado, y yo tengo que hacer mi informe. El soldado agitó la cabeza. Lo siento, señor. El hospital fue lo primero que atacaron. En cuanto a quien está al mando, creo que usted es el oficial de mayor rango aquí. Genial, murmuró Harland. Tenemos 5 muchachos allá atrás. El soldado meneó la cabeza hacia las columnas de humo y de calor vacilante en la distancia. Llevan trajes contra incendios para evitar que se quemen. Están recuperando armas y municiones. Entendido, dijo Harland. Finche, prueba la radio de nuevo. Mira a ver si puedes conectarte al satélite de comunicación. Llama para una evacuación. Entendido, dijo Finche. El soldado herido le preguntó a Harland, ¿puede ayudarnos la base de asalto Bravo, señor? No, dijo Harland. A ellos también nos atacaron. Hay Covenant por todas partes. El soldado se desplomó, preparándose con su rifle. Finche le dio a Harland los auriculares de la radio. Señor, el comunicador satelital funciona bien. Tengo a la Leviathan en la bocina. Este es el cabo Harland, habló por el micrófono. El Covenant ha atacado la base de asalto Bravo y el cuartel general Alpha, y los ha arrasado. Hemos repelido al enemigo de la base Alpha, pero nuestras bajas han sido de casi el 100%. Tenemos heridos aquí. Necesitamos una evacuación inmediata. Repito, necesitamos una evacuación inmediata. Recibido, cabo. Su situación ha sido entendida. La evacuación no es posible en este momento. Aquí arriba tenemos nuestros propios problemas, hubo un estallido de estática. La voz volvió a estar en línea. La ayuda está en camino. El canal se quedó inerte. Harland miró a Finche. Comprueba el transceptor, Finche hizo el diagnóstico. Está funcionando, dijo. Estoy recibiendo la señal del comunicador satelital. Se mojó los labios. El problema debe estar en su lado. Harland no quería pensar en los problemas que podría tener la flota. Había visto demasiados planetas vitrificados desde la órbita. No quería morir aquí, no de esa manera. Se volvió hacia los hombres en el búnker. Dijeron que la ayuda está en camino. Así que cálmense. Miró al cielo y susurró, será mejor que envíen a todo un regimiento aquí abajo. Un puñado de otros marines regresaron al búnker.
Habían rescatado municiones, rifles extra, una caja de granadas de fragmentación y algunos misiles Jack lleno. Finche llevó al Bartok y a algunos hombres para ver si podía transportar las armas más pesadas. Llenaron a Cochran con más bioespuma y lo vendaron. Cayó en coma. Se refugiaron en el búnker y esperaron. Escucharon explosiones a una distancia extrema. Walker finalmente habló. Así que, ¿ahora qué, señor? Harland no se volvió hacia el hombre. Cubrió a Cochran con otra manta. No lo sé. ¿Puedes pelear? Creo que sí. Le pasó un rifle a Walker. Bien. Sube ahí y haz guardia. Sacó un cigarrillo, lo encendió, lo chupó una vez y se lo dio a Walker. Walker lo tomó, se puso de pie temblorosamente y salió. Señor, dijo. Se aproxima una nave de descenso. Una de las nuestras. Harland agarró sus bengalas de señal. Salió corriendo y entrecerró los ojos en el horizonte. En lo alto, en el borde del oscuro cielo, había un punto y el inconfundible rugido de los motores de un Pelican. Tiró del seguro y arrojó el generador de humo al suelo. Un momento después, gruesas nubes de humo verde se agolparon en el cielo. La nave de descenso se desvió rápidamente y descendió hacia su ubicación. Harland se cubrió los ojos. Buscó el resto de las naves de descenso. Solo había una. ¿Una nave de descenso? Walker susurró. ¿Eso es todo lo que enviaron? Cristo, eso no es respaldo, eso es un escuadrón de entierro. El Pelican se dirigió hacia la superficie, salpicando barro en un radio de 10 metros, y luego aterrizó. La rampa de lanzamiento se abrió y una docena de figuras salieron. Por un momento Harland pensó que eran las mismas criaturas que había visto antes, en armaduras y más grandes que cualquier humano que hubiera visto. Se congeló, no podría haber levantado el arma si hubiera querido. Eran humanos, sin embargo. El que iba adelante medía más de 2 metros y parecía que pesaba 200 kilos. Su armadura era una extraña aleación verde reflectante, y debajo era negra mate. Sus movimientos eran muy fluidos y gráciles, rápidos y precisos. Más como robots que como carne y hueso. El que se bajó primero de la nave se dirigió hacia él. Aunque su armadura estaba desprovista de insignias, Harland podía ver la insignia de un suboficial jefe maestro en el HUD de su casco. Jefe mayor, señor. Harland se puso en posición de firmes y saludó. Cabo, dijo. En descanso. Reúna a sus hombres y nos pondremos a trabajar. Señor, preguntó Harland. Tengo muchos heridos aquí. ¿Qué trabajo haremos, señor? El casco del jefe maestro se inclinó interrogativamente hacia un lado. Hemos venido a recuperar Sigma Octanes 4, del Covenant, cabo, dijo con calma. Para hacer eso, vamos a matar a cada uno de ellos.